tal? Muy buenas tardes. Lo que vamos a ver el día de hoy son los acuerdos globales. Antes que nada, deben de saber que los acuerdos globales son simplemente la forma en que SAP Business One le llama a los acuerdos a largo plazo entre una organización de compras y un proveedor. O sea, por ejemplo, nuestro departamento de compras hace un acuerdo con su proveedor, o en todo caso, entre una organización de ventas y un cliente. Nuestro departamento de ventas creó un acuerdo con un cliente por volumen, a lo mejor, o por un precio específico, en cuanto a una cantidad específica de artículos, y bueno, esos son los acuerdos globales dentro de SAP. Bien importante recalcar que obviamente se pueden utilizar tanto en ventas como en compras, ¿no? Nosotros hacemos el acuerdo con nuestro proveedor, haciendo una promesa, como es algo, un compromiso a realizar de una cantidad en específico, por ejemplo, de artículos, o prestar un servicio, igual para los clientes, ¿no? Y puede ser también durante cierto tiempo, ¿no? Un periodo. Términos y condiciones también que se establezcan, y pueden ser de dos tipos. Primero, el general, que es un acuerdo global de tipo general. O sea, cuando digo un acuerdo global también me refiero tanto a compras o ventas a partir de ahora, ¿no? Entonces, un acuerdo global de forma general simplemente se hace el seguimiento del cumplimiento de que, lo que firmamos, el compromiso que hicimos, lo vamos a conseguir, y gracias a eso vamos a conseguir, por ejemplo, un bono especial, ¿no? O sea, vamos a vender 10,000 unidades de tal artículo, si fuese un acuerdo de ventas, no importa a quién, por así decirlo, pero sí el artículo, y si lo logramos esa meta, bueno, tienen un bono, ¿no? Eso es de forma general. Ahora, también hay una forma de los acuerdos que son los específicos, que obviamente ahí sí se tienen que establecer esos parámetros para que se cumplan, ¿no? Por ejemplo, tiene un descuento especial o tiene un precio especial porque tienes que llegar a tal volumen, o dentro de tal fecha a tal fecha, ¿no? Entonces, estos también pueden ser incluso definidos por intervalos. Yo lo quiero que sea mensual, yo quiero que sea cada 3 meses las compras que yo voy a hacer, o las ventas que le voy a hacer a tal cliente tienen que ser en intervalos semanales. Cada semana me tiene que comprar mínimo una caja de mi artículo, ¿no? Entonces, ese tipo de acuerdos específicos se establecen también. Se pueden anexar los documentos legales, por así decirlo, para que esté dentro del mismo sistema. Y bueno, siempre que haya un acuerdo global en el sistema, siempre que esté dentro de los parámetros que tú estableciste primero, SAP Business One va a enlazar automáticamente los documentos, ya sean de compra o de venta, y de esa forma también tú puedes saber que el precio se está respetando, pero además el volumen que tú acordaste, tú puedes llevar un reporte también de lo que va hasta el momento, los documentos que han interferido para llegar a ese monto, por ejemplo, o a esa cantidad de artículos. Lo puedes ir viendo en los documentos, y obviamente el sistema te da esa oportunidad, ¿no? De darle ese seguimiento hasta que finalice. Entonces, con ese preámbulo vamos a empezar ya la parte ya en el sistema, ¿no? Como se comentó al principio, estos acuerdos globales pueden ser tanto de ventas o de compras. Eso significa que en los módulos de venta, tengo aquí acuerdo global de ventas, o de compras, acuerdo global de compras, ¿no? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio de ventas. Vamos a establecer que cuando abrimos la transacción, nos aparece obviamente buscar. No tenemos ninguno todavía, así que vamos a crearlo. Entonces el primer parámetro, como se ve en todas las pantallas de SAP, es que tiene una cabecera y tiene diferentes limitantes abajo en el cuerpo del sistema con pestañas. En la cabecera, lo primero que debemos de determinar es cuál es el cliente al cual o con el cual vamos a realizar ese acuerdo. Vamos a utilizar este que es de ejemplo, ¿no? Ojo, también bien importante. Fíjense que el estado por default dice borrador. Cuando tú creas el acuerdo como quiera queda grabado como borrador. Hasta que tú le cambies ese estado a autorizado, hasta ese momento es que ya va a entrar en función en el sistema. En pocas palabras, un borrador, como todo, sirve nada más como preámbulo. Hasta que ya está autorizado, ya sea por el gerente de ventas, en este caso, o por el dueño, hasta ese momento es que ya empieza a ser válido ese acuerdo, ¿no?
Entonces, dicho esto, en la cabecera tenemos primero el código del socio de negocios, que obviamente va a aparecer su nombre, una numeración totalmente estándar de SAP, que es los números de acuerdo, por eso al principio salía a buscar, tú puedes poner el número de acuerdo 1, 15, 500, 2000 y te va a dar la información, ¿no? Fecha de inicio y fecha final se refiere a, ok, hoy, 31 de marzo, vamos a empezar este acuerdo de ventas y lo vamos a terminar el 31 de marzo, pero del 2022, ¿no? Un año tiene de vigencia. El método de acuerdo, ok, nosotros podemos tener un método de tipo artículo o también puede ser de tipo monetario. ¿Esto qué significa? Que yo puedo decir, le puedo decir al sistema, ok, yo necesito o quiero vender de X artículo tal cantidad, ¿no? O un volumen de estos artículos. Y el otro caso es el monetario. Yo necesito vender esta cantidad monetaria de X artículo o varios artículos a este cliente, ¿no? Entonces vamos a dar el primer ejemplo, que es por artículo. Si está asociado a algún proyecto ya del socio de negocios, bueno, aquí lo adjuntamos, en nuestro caso no. ¿Cuándo se firmó ese convenio, por ejemplo? Bueno, fue hace rato, en la tarde. Entonces, imaginemos que así se llama. Entonces ya empezamos a la parte ya del cuerpo en sí de nuestro acuerdo y es las pequeñas cabeceras, ¿no? El general te dice, ok, ¿qué tipo de acuerdo es? Y es lo que hablábamos hace rato, o es de un tipo general o es de un tipo específico. Si es de tipo general, automáticamente el sistema te prechequea esto, ignorar precios especificados en el acuerdo global. ¿Qué significa? Que se va a ir al sistema y el sistema va a utilizar tu lista de precios que ya tienes preconfigurado. ¿Por qué? Porque el general, como hablamos hace un momento, simplemente es para determinar, por ejemplo, un bono al final del año, ¿no? Nosotros queremos vender tal cantidad de artículos y si lo logramos, entonces con eso nos vamos a ganar un bono, todos los vendedores. Ok, pues para poder lograrlo se hace un tipo de acuerdo general y obviamente tú vas a utilizar tu lista de precios según el cliente que le vayas vendiendo, o en este caso este cliente, ¿no? Pero no hay una responsabilidad per se como en el específico y ahorita lo vamos a ver como quiera, vamos a hacer un ejercicio de eso. Si tenemos condición de pago ya preestablecido con ese cliente o vamos a establecer uno diferente en nuestro acuerdo, ¿ok? Tenemos que este cliente se paga 30 días, pero ahora lo vamos a cambiar a 45 para este acuerdo global. Siempre nos ha pagado, por ejemplo, efectivo, bueno, vamos a dejar que siga siendo en efectivo. Si tenemos una forma de envío específica, por ejemplo, marítima o terrestre o aérea incluso, ¿no? Y aquí es ya para sacar los famosos reportes CRM de vamos a ver qué tan probable es que se liquide eso, que logremos el éxito, ¿no? Bueno, por default es que se quede así, se supone que estamos en el acuerdo porque está firmado y se va a lograr, ¿no? Y del lado derecho se ve cuál es el estado, que yo les había dicho que el primero es el borrador, así se queda hasta que se autorice. Si hay un propietario de ese documento, si es un específico vendedor, por ejemplo, o gerente que lo creó, lo ponemos ahí. Y le vamos a dar este chequeo. Dijimos que la fecha que se va a terminar nuestro acuerdo es el 31 de marzo del 2022. Ok, pues yo quiero que 30 días antes me haga un recordatorio. ¿Para qué? Porque si yo todavía no he tenido o no he culminado los documentos necesarios para cerrar ese acuerdo, ok, tengo un mes para hacerlo, ¿no? O si yo terminé, ya por acá también me va a avisar, mira, bueno, claro, cuando se termina antes, te da un aviso, pero si todavía te faltan uno o dos, por ejemplo, y en 30 días ya te va a decir, mira, te falta poco, quieres ya concluir este acuerdo, a lo mejor no hemos vendido más porque, no sé, por la pandemia a lo mejor tuvo que cerrar las puertas la empresa, o X situaciones que también te permiten cancelar o cerrar ya los acuerdos, ¿no? Como información detallada, ya aquí, como le dimos método por artículo, entonces el sistema te pide o te exige, ¿ok? ¿Qué artículos son los que tú vas a vender o a venderle? ¿No? Porque puedes tener un listado de artículos. Vamos a agarrar nada más este ejemplo, muy básico, y decimos que nosotros le queremos vender 120 artículos a 500, ¿no?
Eso significa que esos 120 artículos me va a dar una ganancia o un importe de 60,000 pesos, ¿no? Entonces, fíjense cómo dentro del listado me permite llenar eso y el sistema automáticamente, conforme vaya realizando yo transacciones, me va a ir llenando estas columnas. Cantidad comprometida, la cantidad acumulada, por ejemplo, cuánto es lo que me queda por liquidar ese acuerdo, por ejemplo, también, y también cuánto es la cantidad pendiente que tengo. Acabamos de poner la cantidad, obviamente, y tengo los 120 y los 60,000 pesos, ¿no? La siguiente pestaña que me da la indicación, todavía estamos en el tipo general, recuerden, el tipo de acuerdo general. Los documentos que yo vaya creando a lo largo del sistema, en info detallada me va a ir restando lo que me queda, ¿no? Lo que me queda por llegar a ese acuerdo. Pero además en documentos aquí me va a ir mostrando todos los documentos que SAP o que yo he creado en SAP y que están vinculados a ese acuerdo. Eso es buenísimo, porque cada vez que vayan a realizar una venta, un pedido, en este caso que es de ventas, el sistema te lo va agregando acá y obviamente te va descontando la cantidad que te falta de artículos y te va diciendo el monto también que te queda por llegar, ¿no? Pero cuando tú realizas una nota de crédito, por ejemplo, esa factura, el sistema también te lo va quitando de aquí. ¿Por qué? Porque obviamente el contador regresa como estaba inicial, ¿no? En anexos, como yo les comentaba, ustedes pueden agregar los archivos, un ejemplo, el contrato firmado esta mañana, lo subo aquí como PDF y lo tengo aquí para acceder a esa información, además de la que está en el sistema. Y algo muy bueno, que ayuda muchísimo también, son las transacciones periódicas. ¿Qué es esto? Yo lo que quedé con el cliente es que le voy a vender los 120 artículos, ¿cierto? A una cantidad de 500 pesos. Pero yo quedé con él que va a ser mensual. Ok, entonces yo le voy a crear desde aquí en el sistema ya una factura que me ayude el sistema a decirme, mira, en transacciones periódicas, tú tienes pendiente hacerle esta factura a este cliente, ¿no? Entonces el sistema te ayuda a que automáticamente te aparezca en tu menú, si tú lo tienes activo así, que tienes esa transacción periódica por realizar. ¿Y esto qué es? Lo abro, me va a salir, ok, tienes que hacerle esta factura a este cliente para este acuerdo global, ¿no? Entonces, vamos a crearlo. No hay ningún modelo de transacción periódica perfecto. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a llamarlo factura de acuerdo, ¿no? ¿Qué tipo de documento es el que yo voy a agarrar? Bueno, factura precisamente de deudor. No tengo ninguna preestablecida, no he guardado ninguna, bueno, pues vamos a crearla. Automáticamente el sistema me reconoce al cliente, yo le digo que es de este artículo, vamos a hacer que sean 10, a 500, ¿no? ¿Por qué 10? Porque lo vamos a establecer que sea mensual. Entonces, esos 10, 12 meses van a ser los 120 que vamos a necesitar, ¿no? Guardo este documento, obviamente, como es un modelo, yo después le puedo agregar un impuesto, le puedo agregar otros artículos, por ejemplo, que no estén dentro del convenio, pero ya al menos ese artículo sí lo va a agarrar. Lo agrego, automáticamente ya me dice que es mi factura preliminar número 24, la que está como transacción periódica, y aquí es que yo le digo, ok, yo quiero que mensualmente, yo puedo cambiarle y decirle, no, diario, semanal, trimestral, mensualmente, en fecha tal, o sea, el 1 de abril me va a hacer la primera factura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo establezco así? Bueno, a pesar de que yo le estoy dando el inicio hoy, 31 de marzo, yo le estoy diciendo qué día es el que va a estarse repitiendo. Yo le dije, sí, el primero de cada mes me va a dar la recomendación. Y aquí te dice, la próxima ejecución va a ser el 1 de abril, ¿no? A partir de mañana me va a llegar en mis notificaciones de transacciones periódicas que tengo que hacer esta factura. Y me lo puso que es válido, obviamente, como puse que va a ser un año, ok, hasta el 31 de marzo del 2022. Lo creo y ya automáticamente
yo ya tengo esa transacción periódica adjunta a mi acuerdo global y ya yo puedo poner semiautomática esa factura de tal forma que ya nada más cada mes el sistema me va a recordar que tengo que hacerlo, ¿no? Y cada mes también se van a ir agregando los artículos. Ya que yo tengo los datos necesarios, obviamente le doy a crear y dice aquí, el acuerdo global no se puede vincular con documentos en estado borrador o en espera. ¿Quieres continuar? Sí. ¿Por qué le voy a decir que sí? ¿Por qué le voy a decir que sí? Porque como yo les dije, tú vas a crear el borrador, ¿no? Y el borrador, el error que te daba, o bueno, advertencia, no error, que te daba es eso, que mira, está en borrador, ¿estás seguro? Sí. ¿Por qué? Porque todavía el gerente tiene que verlo y aprobarlo. Ok, le puse a 45 días, a tal envío, tantos artículos planificados, todos los datos que yo voy viendo, yo digo, ah, está perfecto, justo es lo que yo hablé con él, y le quito el estatus de borrador autorizado. Fíjense cómo automáticamente, si está en borrador, el gerente o el dueño, quien vaya a ser el que vaya a autorizar, puede todavía cambiar datos, ¿no? Pero una vez que ya lo pone autorizado, se bloquean. ¿Por qué? Porque ya es un acuerdo en el cual firmaron las dos partes, por ejemplo, en SAP, actualizo el documento, y ya con esto tengo mi primer acuerdo grabado en el sistema. No dimos ningún comentario, pero ya desde aquí, fíjense cómo ya empiezan los datos a decirle al sistema, ok, de este artículo se tiene planificado que se vendan, perdón, 120 a 500, ¿no? Mensualmente. Muy bien, desde aquí, desde este acuerdo global, yo ya podría copiarlo a una factura, por ejemplo. Desde aquí ya yo puedo empezar a trabajar con los acuerdos globales. Vamos a adelantar a lo mejor todo un proceso de venta y desde aquí vamos a hacer toda la factura. Al darle la facturación automáticamente, fíjense, cliente, el artículo, y ya me puso que es todo, el total, 120. No, nada más le voy a pedir los 10. Y dijimos que a 500. Fíjense cómo acá hay una columna que algunas veces hay que abrirla, que se llama precisamente acuerdo global. ¿Por qué es importante esto? Porque yo hice este ejercicio tomando el copiar A desde el acuerdo global y sí me lo va a estar adjuntando, obviamente. Pero si ustedes hacen la factura en blanco, sin haber tenido que darle este copiar de, ustedes sí tienen que poner a qué acuerdo se refiere, porque si no el sistema no va a tener forma de relacionar qué se debe o qué es para ese acuerdo. Número de acuerdo global, a este punto. No lo estaba viendo, perdón. ¿Qué es este? Fíjense cómo que, voy a agrandar eso para que se vea más. Número de acuerdo global, me está diciendo el sistema aquí. Entonces, yo adjunté desde el acuerdo global para que fuera más rápido, pero ustedes cuando vayan realizando las transacciones, tienen que aquí agregarle el número de acuerdo para que lo pueda anexar, ¿no? Lo pueda adjuntar y pueda empezar a quitar o, en todo caso, eliminar la cantidad necesaria todavía de ese acuerdo, ¿no? Ah, bien importante los impuestos. Entonces, ya cuando yo creé esta factura, fíjense que está creada. Ahora vamos a ver de nuevo nuestro acuerdo global. Vean cómo ya se actualizó. En documentos, ya me aparece un documento que es una factura. Me dice que el artículo tal se contabilizó tal fecha. Se pidieron 10 sin descuento. Entonces, de esos 10, todavía obviamente no se ha pagado. Me dice que todavía el documento está abierto, o sea que no se ha pagado. Pero aquí ya me empieza a ayudar el sistema. Ok, tenemos una cantidad acumulada planificada de 120 a 500. Hoy hice una factura de 10. 120 menos 10, bueno, pues teníamos pendientes 110 artículos todavía, ¿no? Y eran 60,000 pesos.
5,000 de esta factura, bueno, pues tenemos un importe pendiente de 55,000, ¿no? Entonces, aquí con este pequeño resumen, tú puedes ir dándole seguimiento a ese convenio, a ese contrato, a ese acuerdo que tienes de la venta, y también puedes tú ir viendo qué documentos son los que realizaron esos movimientos, ¿no? Obviamente, como todos los documentos de SAP tienen su propio enlace para tú poder verlo y darle mayor visualización, ¿no? Entonces, ya cuando tenemos esto, ya el sistema también te permite, fíjense que hace rato estaba nada más autorizado, entonces ahora tú puedes darle otros dos nuevos estatus, que es bloqueado o finalizado. Bloqueado, obviamente, ok, hay pandemia, vamos a bloquear este convenio por 1 mes o 2 meses, porque vamos a seguir con ellos, pero están cerradas sus instalaciones, ¿no? Entonces, ok, le ponemos bloqueado y le ponemos el tiempo. O en todo caso, le ponemos finalizado. ¿A qué se refiere con finalizado? Obviamente, puede que en esta primer factura hicimos un convenio y tuvimos buena suerte y el tipo dijo, mira, ¿sabes qué? Justo hoy un cliente me pidió 120 de este artículo. Entonces, en lugar de hacer un año, ya lo hicimos todo en un solo. Entonces, al momento de crear ya los 120, si tú no le das aquí a finalizado, cada vez que tú vayas a crearle una factura, por ejemplo, a ese cliente y de ese artículo, si está adjunto el número de acuerdo, te va a mandar un mensaje de, oye, tú ya terminaste tu acuerdo global, ¿quieres continuar? Y tú, obviamente, tú estás vendiendo, a ti no te va a importar eso si ya terminaste, pero ese estatus se quita, se modifica a finalizado. Y de esa forma el sistema sabe que ya ese acuerdo global fue llevado con éxito, o también puede que sucedió algún percance, ya esa empresa va a cerrar, ya no va a comprar más, entonces también finalizas, porque obviamente lo que ibas a hacer en un año, te quedaste todavía con 50 piezas por venderle, pero ya va a cerrar la empresa, entonces también finalizas ese convenio, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se lleva un tipo de acuerdo de venta, en este caso, pero de forma general, un tipo de acuerdo general. Ahora, si hacemos un nuevo ejercicio, un nuevo ejemplo, también seguimos de venta, ojo, ventas y compras es muy parecido en cuanto al funcionamiento, en cuanto a las pantallas y todo. Ahora, obviamente la diferencia es totalmente técnica. El de ventas es para tú venderle a un cliente y el de compras que tú hiciste algún acuerdo con tu proveedor y quedaste con él de comprarle X cantidad de artículos, X volumen, ¿no? En tales fechas. Y vamos a ver ahorita un ejercicio todavía de ventas, pero ahora vamos a manejarlo, por ejemplo, monetario, ¿no? A este cliente que va a ser un empleado, en este caso, le vamos a manejar un acuerdo monetario. Igual le vamos a poner 1 año de ejercicio. Pero vamos a ponerlo específico aquí. Vamos a hacer doble cambio. Entonces, fíjense que el chequeo de ignorar descuento especificado se quita. ¿Por qué? Porque ahora sí, en la información detallada, fíjense que aquí yo escojo qué listado de precios es el que yo le voy a dar, porque ya es monetario, ven la primera diferencia. Y segundo, antes aquí decía, si yo le pongo por artículo, precios especificados, y aquí no viene nada, porque es un artículo. Pero si es monetario, ya es descuento el que me van a dar, y una lista de precios que sería el manejo del precio que yo le voy a dar, ¿no? Voy a estar siendo más específico. ¿Qué más? Bueno, igual, en lugar de escoger un artículo, como dijimos hace rato, ahora vamos a hacer la parte monetaria. O sea, el importe que yo creo que le quiero o puedo vender son 50,000. Y si yo logro llegarle a esos 50,000, le daré un 10% de descuento, ¿no? Eso es la parte monetaria de forma específica. ¿Qué documentos? Obviamente no he creado ninguno. Aquí puedo anexar también el documento y también le puedo poner un modelo periódico, ¿no? Ya vimos cómo crearlo, cómo adjuntarlo, entonces no va a ser necesario ahora. Solo es para que vean que ese tipo de acuerdo monetario lo que te simplifica o te implica es crearle un monto. No importa qué artículo le vayas a vender, lo que tú necesitas es llegar a un monto
con el cual tú le podrías dar un descuento, ¿no? Y lo creas. Lo mismo de hace rato, los que están en estado de borrador no se pueden vincular. Y ya lo tienen, ¿no? El empleado, este acuerdo, perdón, fue con el empleado, con el cual se le va a vender 50,000 y se le puede dar 10% de descuento, ¿no? Yo lo autorizo, acuérdense que eso es lo importante, yo digo que sí, de la lista de precios 01 es la que le voy a dar, y lo quiero renovar 5 días antes de que termine, o sea, 5 días antes del 31 de marzo. Entonces ya yo tengo este documento de tipo monetario, entonces ya puedo yo empezar a trabajar con este. Le digo, ok, este empleado, cuando yo realice un documento, va a ir agregándose aquí el listado de documentos y va a ir creándose las nuevas parametrizaciones y de esa forma se va quitando nuestro contenido o nuestras ventas que necesitamos para cerrar ese acuerdo, ¿no? Hace rato yo les comenté también que como hay en ventas, también hay en compras. Y es prácticamente lo mismo. Fíjense que no cambia la estructura, cabecera, pestañas para ir viendo los datos específicos, igual método por artículo, monetario, el tipo de acuerdo si es general o si es específico, qué listado de precios vas a usar, exactamente lo mismo. Vean que no cambia nada, obviamente, en lugar de ser clientes, pues son proveedores. Yo quedé con él de pagarle a los 90 días. Obviamente, el importe que yo quedé de pagarle o de hacer con él 5 millones para que él me pueda dar un descuento de 15%, ¿no? Entonces, con esto, yo le estoy queriendo decir al sistema, ok, cada vez que yo utilice o haga una transacción con este cliente, con ese proveedor, perdón, yo necesito llegar a un acuerdo de 5 millones para que me pueda ofrecer ese descuento. Si yo llego a eso, entonces el proveedor va a estar dentro de los parámetros de mi acuerdo. Perdón, se lo estaba llenando. Porque es bien importante eso que acabo de hacer, porque un acuerdo tiene las dos cosas principales es, primero obviamente el acuerdo con quién y en qué fecha. Eso es lo 1A. Ya a partir de ahí ya tú puedes derivar que sea un acuerdo general o un acuerdo más específico, ¿no? Pero esos datos sí o sí tienen que ir siempre. Entonces ya cuando yo creo este proveedor también, y lo autorizo, entonces ya yo puedo realizar los documentos. Era este. Entonces yo le dije, ok, vamos a comprar este artículo. Que no sea sujeto a retención, no sé qué. Y aquí ya buscamos nuestro acuerdo global. Vieron que yo ni siquiera necesité buscarlo. ¿Por qué? Porque el sistema rápidamente reconoció que este proveedor tiene un acuerdo global. Si él tuviera varios, obviamente sí me dice, ok, escoge de este listado, aquí, cuáles son los que yo puedo utilizar.
Entonces, bien importante, acuérdense que yo les dije que yo no puedo crear documentos que estén enlazados a un acuerdo global sin siquiera yo decirle al sistema, mira, por favor, este documento va con ese acuerdo. Si yo no hago este pequeño paso, yo puedo hacer 1000 facturas y tú vas a decir, oye, pero si yo le he hecho 1000 facturas, ¿por qué no me ha todavía reconocido el acuerdo global? Esto no sirve. No, lo que pasa es que el pequeño gran detalle es decirle al sistema, oye, esta factura va a ese acuerdo, ¿no? Yo la creo. Y ya una vez que está creado, de la misma forma que vimos hace rato el acuerdo de ventas, yo puedo ver en el de compras la información. Ok, tenemos este acuerdo es de 5 millones. Y actualmente hay un documento de 50,000, todavía no ha tenido el descuento. Y con eso va a ir llenando o creando, ok, ese es el importe que yo puse, ese es el importe que yo necesito, y así consecutivamente, ¿no? Igual para las ventas, si yo le creo al otro de tipo monetario un documento, una factura, un pedido, acuérdense que los documentos que van a interceder dentro de un acuerdo son los documentos que ya contabilizan en SAP, pedido, una entrega de mercancía, una factura, y obviamente los documentos que no entran como una cotización no infieren en el acuerdo, ¿no? Los documentos como nota de crédito, eso cuando quitas una factura, por ejemplo, una devolución en base a una entrega de mercancía, esos documentos anulan el avance, por así decirlo, que se tenía en ese acuerdo, y de ahí es que se puede generar entonces una nueva factura, ¿no? O sea, un nuevo acuerdo en caso que ya se haya llegado al final, o se limita otra vez a lo que tenías porque obviamente cancelaste lo que tenías. Espero que haya sido de mucha ayuda el video y que, bueno, los acuerdos globales son muy prácticos, sobre todo para llevar a cabo esos nuevos, bueno, para llevar a cabo esa visualización de todo lo que tenemos en papel, a lo mejor, ponerlo en SAP y saber cómo es que estamos, ¿no? Tenemos varios acuerdos firmados con proveedores, pero no sé cuánto todavía me falta para llegar al descuento, o cuántos artículos todavía le tengo que comprar, ¿no? Entonces, con ese tipo de documentos en el sistema es que ya yo puedo empezar a darle ese seguimiento más fino a lo que tenemos. Espero que les haya gustado, que cualquier duda o sugerencia nos hagan llegar las inquietudes. Muchas gracias.